Le vamos a preguntar al candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Mario Vergara, que nos visitan esta tarde, ha hecho un lugar en su agenda y estamos re agradecidos. Si va a comer junto con nosotros la torta de manzana de Jessy. Bienvenido, y si Mario. No, ¿Cómo si estás? no, un tupper me llevo. Ah, no. Bueno, mínimo, un tupper me llevo. No vas a ser el primero que pide un Ahí tupper está. para llevarte, ¿eh? Es esa, Esa es la actitud Mario, me parece. pragmática. Tal cual. Claro. Yo soy más hincha del durazno, debo decir. ¿Ah, sí? O sea, Ay, te iba a decir una marca de Paysandú. también, Tirás para ese lado. también. Ah, a vos te No, gusta pero rico. yo hago helado de durazno, mermelada de durazno, pero sos muy gourmet. yogur de durazno, torta de durazno. Mis hijos me dicen cuál es tu obsesión por el durazno. Pero vos sos obsesionado por lo dulce porque a vos te gusta mucho cocinar. ¿A vos te Me gusta gusta, cocinar? sí, cocino socialmente. Cotidianamente no tengo mucho margen, pero socialmente sí cocino. Lo sí, que sí. lamentamos de todo esto es que si llegás a triunfar el próximo domingo aquí en Montevideo, no vamos a tener la oportunidad de decirte que vengas con el tupper para nosotros. No, y Porque bueno, vamos a les vengo perdonarte que capaz que no devolver tenés el tiempo. tupper vacío, obvio. Ah, bueno, ¿viste? Porque no me voy a quedar con el tupper. Yo te voy a decir una tampoco. cosa, no seas rehén de tus palabras, Mario, porque esto queda grabado, estamos saliendo en vivo en estos momentos y vos sabés que nosotros somos muy reclamadores de todo lo que se dice al aire. Bueno, gracias, Mario, de verdad, por estar con nosotros. Queremos, por lo menos en el contexto de la revista, queremos conocer un poco más del perfil. Yo entiendo que sos político por naturaleza, en el noticiero te hemos entrevistado varias veces, pero en este contexto y con el público de día a día queremos preguntarte que des vos tu propia carta de presentación, más allá, sacate el sallo de político. Es difícil porque es parte de mi vida, ¿no? Pero puedes decir cocinero, Pero cocinero no, Claro. sería una Puede ser exageración. amante del carnaval. amante Eso de sí, carnaval. Eso sí. Nací en el Cerrito de la Victoria, viví hasta los 22 años ahí en General Flores y Santiago Sierra, rodeado de los boliches del Cerrito que cantaba Citarrosa, y tengo recuerdos de mi infancia con Citarrosa ahí en el barrio. Fui a la escuela pública, a la María Noya, la 137 de segundo grado, que también había ido Ehrlich a esa escuela, Graciela Villar, que me acompaña Mirá. ahora también. Vecina mía, Graciela Villar. Ahí está. De ahí la por Domingo comercial. Aramburú. Exactamente, sí señor. Y al liceo público también, fui al liceo 26, que en la época que yo fui, que era dictadura, se llamaba Instituto Armando Acosta y Lara Díaz, y todos los 14 de abril, en la triste fecha que se conmemoraba durante la dictadura, había siempre un acto. Pero bueno, muchos años después, se cambió el nombre del liceo por el de Liber Falco, que era un poeta de ahí del barrio de La Figurita. Y bueno, una infancia linda, con un hermano mellizo, con padres obviamente muy presentes, pero además exigentes, sobre todo mi madre, la nené. Y que bueno, volvíamos de la escuela a las 5 de la tarde, nos permitían tomar la leche, ¿sí? Y hacer los deberes era obligatorio. Después de terminar los deberes, Muy bien. podíamos salir a jugar a la pelota, que íbamos a un lugar que quedaba a 30 metros de mi casa, que era un lugar que se llamaba el Cristo Rey, en General Flores y Arrotea. Que, bueno, a los rentistas. Está la sede de rentistas, Claro. y una parte de lo que soy la sede de rentistas todavía era del Cristo Rey, que era una vieja cancha de básquetbol de bitumen hecha a pedazos, sin aros, todo. O sea, Mirá. ya en aquella época, ¿no? Y ahí jugábamos a la pelota, que era un lugar con los amigos del barrio, pero que era un lugar protegido. Y es recordado el Cristo Rey porque allá en el 83 Perico Pérez Aguirre hizo la huelga de hambre, ¿no? En esa construcción. Bueno, y después entré a facultad en el 83, ya con cierta militancia política iniciada, a tiempos complicados, con bastante inconsciencia, a escondidas de mis padres, de mi madre, porque mi padre había fallecido ya en el 82. Una linda adolescencia también. Mi padre, además de que era bancario, era periodista deportivo. Entonces yo tenía un vínculo muy estrecho con mi padre y volvía rápido del liceo, me acuerdo, a las 8 de la noche, que nos íbamos a partidos de básquetbol 2 veces por semana, por lo menos. Después yo lo acompañaba a la redacción del diario, después a tomar una Coca-Cola al final, allá en la madrugada. E iba con él al menos a un partido de fútbol por semana.
Y bueno, y hacía. Peñarol? ¿Sos de Peñarol? Sí, yo sí. Sí, no se cambia eso. No se cambia. Una vez Yo que creo sos que de no Peñarol, deberías. sos de Peñarol. Es así. No, y bueno, y toda la peripecia con él, que era muy, muy linda, que recorría las canchas, jugaba cualquiera contra cualquiera, porque a él le tocaba cubrir el partido que fuera, y después hacer los vestuarios, ¿no? Y tener ahí como ese vínculo directo ahí con Fernando Morena, con jugadores históricos de aquella época en el fútbol y en el básquetbol. Recuerdo allá por el 78 que empezaron a venir jugadores americanos al básquetbol. Sí. Y como mi padre no hablaba inglés, yo balbuceaba un poco de inglés, lo ayudaba ahí a tratar de entender lo que decían ahí, McCall, Bo Jackson, Granger, Bacon. Así que bueno, una infancia y una adolescencia linda. Bueno, mi viejo falleció ahí cuando mi hermano y yo teníamos 17 años. Y después la facultad, que la hice así bastante rápido, entré a mitad de camino en la facultad, entré a trabajar en el Banco República con 20 años, allá en la Ciudad Vieja, y a los 25 di el concurso, ya siendo economista, concurso de economista para ingresar al Banco Central, entré en el año 90, y de hecho fui funcionario del Banco Central hasta 2018, que renuncié, cuando renuncié a la presidencia del banco para lanzarme a la precandidatura en aquel momento. En el medio me pasaron muchas cosas. Me fui a estudiar al exterior del 94 al 98. Hice un doctorado en la Universidad de California en Berkeley. Un privilegio no solo como experiencia académica, sino como experiencia de vida, ¿verdad? Bueno, nos fuimos con quien es la madre de mis hijos chicos, que ella también hizo su doctorado en lingüística. Y bueno, un privilegio, realmente un salto de vida, reitero, no solo en lo académico tuve 5 profesores que luego de que yo me vine ganaron el premio Nobel. Y no tiene nada, yo no contribuí en nada a eso, tranquilo. Y una experiencia de vida, ¿no? Ya tenía a mi hijo mayor, que ya había nacido un poquito antes de que yo me fuera, por eso yo venía permanentemente para Uruguay. Volví al Banco Central y en el camino Jorge Valle me invita a ser parte del primer directorio de la URSEC, de la unidad reguladora que se creaba ahí en 2001. Me llama por teléfono un día y me dice, mire, yo sé que usted no me vota y nunca me va a votar, pero a mí me dijeron que para esto yo lo tenía que llamar a usted, ¿no? Si algo que tenía Jorge Valle era esa impronta de espontaneidad, ¿no? Y teníamos un muy buen vínculo. Qué bueno. Muy buen vínculo. Gran político. Y bueno, y después Danilo me propuso ser su viceministro en 2005, en esos años iniciales de los gobiernos del Frente que también fueron un privilegio, con Danilo, con Fernando Lorenzo, con toda una barra de gente, que yo siempre hablaba con Danilo. Estos años, 3 años y medio, que tuvimos que hacer un montón de tareas de reordenamiento en lo macroeconómico, muchas reformas, son años irrepetibles. Bueno, después siguió el periplo Banco Central, vuelta al Ministerio, vuelta al Banco Central y después Senado en el periodo anterior y ahora un poco en esta lucha, en esta aventura de un desafío distinto, pero muy lindo, que lo vivo con mucha... ¿Cómo te sentís de cara al domingo? ¿Cuáles son las expectativas? Porque si nos vamos a lo medular respecto a lo que dan las últimas encuestas, por lo menos las encuestas te dan como favorito, por supuesto que todos los políticos dicen que las encuestas son relativas, pero desde que la tu encuesta punto de vista, que importa es la del propio domingo. Exacto. Ya la aprendí. ¿Viste? Ya tenés el me puedo dedicar a la armado. política. Claro. Pero cortito te pido, porque así podemos agilizar la charla. ¿Cómo te sentís realmente? Es que yo es difícil para agilizar nada. Entonces, la dormí en la respuesta anterior. No, quédate tranquilo que depende de lo que resulte del domingo, vas a tener una dieta obligada que va a ser la eso seguro. de atender mucho los reclamos de los montevideanos. No, una linda expectativa, ¿no? Con ilusión, por supuesto. Sobre todo porque creo que el panorama que dan todas las encuestas es que el Frente Amplio va a seguir gobernando Montevideo después de 7 administraciones, mantiene un nivel de apoyo realmente importante. Y bueno, mi perspectiva es por varias cosas, pero primero es que hay mucha cosa que hace la Intendencia que la gente la valora bien. Los espacios públicos, las policlínicas, las políticas culturales, las políticas sociales, el alumbrado.
también hay cosas que la gente está diciendo, Sí. ojo. El cambio y la evolución, decías vos, ¿por dónde pasa? Porque obviamente Sí. el tema de la pobreza, el tema de la gente en situación de calle, Claro. el tema de la basura, que son temas repetidos en lo que tiene que ver Sí. con la administración Basura y departamental. movilidad son como los dos temas más deficitarios, sobre todo el tema El continuismo basura, tiene ¿no? cambio. Pero es que esa es la vida misma porque los problemas evolucionan. Ni que hablar que yo me siento tributario de las 7 administraciones anteriores. Claro. Sobre todo en los valores y los principios en los que se dieron soporte. Ética, transparencia, rendición de cuentas, pensar en la gente más necesitada. Después sí, los problemas evolucionan, hay cosas que hay que hacerlas mejor, ahí hay una necesidad de renovar algunas políticas, de hacer distintas algunas políticas, sobre todo en esas áreas donde la propia gente te está diciendo acá no lo están haciendo bien. El tema limpieza y residuos, Sí, sin histórico, duda. También llama un poco la atención, sobre todo con una mira un poquito más larga, el tema de la movilidad y el tránsito. Fueron las dos vedettes de discusión de la campaña electoral, por algo fueron. Y bueno, yo creo que también, bueno, vuelvo a decir, el Frente mantiene un soporte, un apoyo, un respaldo, también por la forma en que ha gobernado, más allá de más aciertos o menos aciertos en las políticas, porque tampoco se ve que las alternativas convencen, la gente prefiere no cambiar eso, porque ve también otras intendencias que tienen lógicas distintas, de un funcionamiento con mucho clientelismo político, con mucha irregularidad. Es más, ahora está el tema del ingreso a las intendencias por concurso y sorteo, que ayer se aprobó en diputados. Exacto. Y que aspiramos prontamente también se apruebe en el Senado, que es un primer golpe al manejo clientelístico en muchas intendencias. Eso que es ya obligatorio hace mucho tiempo en el gobierno nacional, no estaba obligatorio para los gobiernos departamentales. La legislatura anterior, colorados, cabildantes y frente amplistas impulsamos este proyecto. El Partido Nacional lo bloqueó, no entendíamos por qué algo que era bueno para el gobierno nacional no iba a ser bueno para los gobiernos departamentales. Pero ayer se votó por unanimidad, entiendo, el proyecto que es parte de ese combate al clientelismo, porque el ingreso a dedo en las intendencias es parte de una política de clientelismo político. Montevideo y Canelones hace añares que eso no ocurre, que se ingresa a la función pública en las intendencias por concurso y por sorteo, ¿no? Mario, te voy a preguntar, siguiendo la línea de lo que son las elecciones, No agilicé tus nada, candidaturas. No agilicé nada. Yo te apuro, el pelado todavía, como él me ha visto en televisión, no se anima, yo te apuro. No me animo, sí. Bueno, entonces vamos los dos, vamos los dos. Te quiero preguntar, te quiero hacer una pregunta. ¿Vos considerás, en algún momento yo sé que tuviste esta charla y vas a ser sincero con nosotros, ¿es verdad que te plantearon Lucía Topolansky y José Mujica que antes de ser candidato a la presidencia hay que ser intendente de Montevideo 2 veces? No. ¿No te dijeron algo parecido, similar de ir por ahí? No, o sea... Pasó con Orsi, ¿no? En Canelones. La posibilidad de dar continuidad en la intendencia está abierta, pero no es algo que uno pueda definir desde ahora. Primero hay que ganar la primera vez. Pero claro, bueno, ella sería una de ellas. A ningún político que te diga dentro de 10 años voy a estar en tal lugar. O sea, la política tiene enormes vaivenes. Depende no solo de lo que opina la ciudadanía, ni más ni menos, sino de múltiples factores, ¿no? Pero yo lo que sí creo es que la intendencia tiene que tener una visión de 10, 15 años y eso es lo que tiene que guiar la gestión. No descarto continuidad no solo de las políticas, sino no descarto continuidad personal, pero tampoco es algo que tenga ninguna premura en definir. Hay que empezar a trabajar, mejorar las cosas que hay que mejorar, después la vida dirá. Te quiero preguntar entonces, capaz que en la misma línea también, sí. ¿Considerás que no es una plataforma política que se utilice estar al frente de la Intendencia para luego catapultarse, por ejemplo, a ser el jefe de gobierno de Estado? Definitivamente no debe ser así. Yo soy totalmente contrario a la teoría del trampolín y la concibo como una cuestión de
de la utilización del aparato y de la organización y de la visibilidad que te da, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo, en clave de campaña permanente para otra cosa. La gente va a ver que ese no va a ser el talante de... No el de Mario gobierno. Vergara al menos. No, definitivamente no. Además, lo mejor que te puede pasar en el futuro como político es hacer lo que tenés que hacer de la mejor manera posible. De todos modos está difícil gobernar Montevideo, estamos hablando nada más ni nada menos que la capital del país, ¿no? O sea, Claro, no, claro. A ver, no subestimo el trabajo del resto de las intendencias, pero te quiero decir, demográficamente hablando en cantidad de población, está Y te agrego otra 1,5 millones dimensión. está concentrado acá. No solo la población, te agrego otra dimensión. No hay ningún otro organismo de intendencia seguro, en el Uruguay seguro, y yo no sé si en el mundo, que haga tanta cosa como la Intendencia de Montevideo. De pique nomás con las intendencias, asumamos que hacen todo lo demás, igual que la Intendencia de Montevideo, cosa que en general no es así, pero por ejemplo el saneamiento, ni más ni menos, solo Montevideo, el saneamiento es responsabilidad de la Intendencia. Del resto del país es la OCE. Y lo ha hecho muy bien Montevideo, ¿no? Porque Montevideo tiene más del 90% del territorio saneado, que es un guarismo que no tienen los demás departamentos. Pero además, Montevideo hace espacios públicos, en políticas culturales, teatro, museo, botánico, espectáculo, carnaval, eventos, políticas sociales de todo tipo, tanto permanentes, vinculado a realojos, vinculado a asistencias en un montón de áreas de barrio, de clubes, en particular en los momentos críticos. Menos mal que estuvo en la Intendencia de Montevideo en la crisis del 2002, en la pandemia, para ayudar a gente que lo necesitaba, en el alumbrado, la limpieza, las políticas, el cuidado ambiental, la movilidad, el tránsito, calle, las veredas, ¿sí? Las policlínicas, que también a veces se discute, bueno, habiendo un sistema nacional integrado de salud, las policlínicas... La descentralización con las alcaldías, ¿considerás que está funcionando bien? Creo que hay muchísimo... Habiendo diversidad, ¿no?, de opciones políticas. Muchísimo para trabajar ahí, muchísimo para trabajar ahí. Lo último que te decía era que las policlínicas son de las cosas mejor valoradas por la población de lo que hace la Intendencia, porque están en los lugares que se necesitan. La variedad de temas, yo digo un poco en broma, de la partida de nacimiento hasta necrópolis, la Intendencia hace de todo. El vínculo, el tercer nivel de gobierno, municipios, consejos municipales, hay muchísimo para avanzar, pero creo que primero tenemos que impulsar mucho la comprensión ciudadana de que eso existe y qué rol tiene. Porque la ley de descentralización que creó en los municipios, que es de 2009, en 2010 ya se votaron, pero votó muy poca gente, no se conocía. Pero hay que reconocer que, 2014 y 2019, 2015, 2020, pues son las departamentales, también votó poca gente. Porque en general no se conoce un poco la labor y los roles que tienen los municipios. Creo que como sistema político estamos en el debe de esa explicación, de entender que ese es el primer nivel de relacionamiento. El famoso gobierno de cercanía. De cercanía, ¿no? Con Y... la gente, sí, ¿por qué será que no nos acostumbramos entonces? Y bueno, debe haber un poco de todo. ¿Desinformación tal vez? Hay desinformación y seguramente también del lado activo los municipios tienen que tener roles claros, tienen que tener herramientas y presupuestos como para llevar adelante. Es ahí donde el territorio, el barrio, la zona tiene que priorizar y discutir qué calles son las que se hacen, dónde se poda primero, el alumbrado que falta, temas de ayuda a las canchas de baby fútbol, a los clubes sociales. O sea, también todo el tema de cultura, arte y deporte, claro, que hoy no mencioné también, que hace la Intendencia. Nos está costando que la gente incorpore el rol de los municipios. Creo que es una tarea nuestra y instamos a la gente a que el domingo, además de votar a la Intendencia, vote también por su
por su alcalde o su alcaldesa. Mario, el otro día nos visitó justamente Julia, que era la candidata a alcaldesa de la Costa de Oro, en este Julia caso, Matilla, ¿no? sí. Ella como ejemplo. Y le preguntábamos cosas que acá también aplica, en Montevideo, que muchas veces la gente desconoce las funciones del alcalde. Sí. Y hablábamos de lo que significaba el nivel de cercanía. El alcalde también tiene preponderancia, el intendente cercano al alcalde, o sea, el intendente... Y bueno, eso depende del talante de los gobernantes, ¿no? No tengan dudas que yo voy a estar gobernando muy cerca de los municipios. Voy a tener instancias sistemáticas con los 8 municipios de Montevideo, Sí. gane quien gane el municipio. Sean alcaldes o alcaldesas frente amplistas o no, la obligación es con los ciudadanos. Exacto. Por lo tanto, vamos a tener nuestra disposición al diálogo permanente, a la escucha permanente con los 8 alcaldes o alcaldesas de Montevideo. Limpieza y movilidad son los dos objetivos claros. Muchas veces el ciudadano común dice, prometen y después no cumplen. Muchas veces. Sí. Entonces yo pregunto, limpieza y movilidad, ¿cuáles son las primeras decisiones que tomaría Mario Vergara, intendente? Mira, presentamos a lo largo de la campaña, hicimos 3 presentaciones programáticas. A la primera le llamamos Montevideo más limpio, a la segunda Montevideo más ágil, ya que acá piden agilidad, Montevideo más ágil, y el otro es Montevideo más disfrutable, en donde ahí claramente marcamos limpieza y movilidad y después, entre comillas, el resto. Y en limpieza el plan tiene muchas dimensiones, ¿no? Primero tenemos elementos de educación, de hábitos, de cultura ciudadana que tenemos que incorporar, que corregir, que actualizar. Porque acá hay un problema cuando se dice, pasaron tanto tiempo. Hoy Montevideo procesa 60-70% más de residuos que hace 20-25 años. En los últimos 2 años, el volumen de residuos aumentó más de 150.000 toneladas. En 3 años, la Intendencia sacó de los cursos de agua, de ríos, de cañadas, de arroyos, casi 200.000 toneladas de basura. Mientras las casas, los comercios, las empresas sigan tirando la basura en los arroyos, vamos a tener dificultades. Tiene que venir menos basura y basura mejor clasificada, lo que va para el reciclado, lo que va para el compostaje del resto. Y eso no solo ayuda en el proceso, sino que incluso genera al final puestos de trabajo, porque allí trabajan cientos de personas vinculadas al reciclado y al compostaje. Lo que sí está claro es que la imagen de la basura es ese contenedor rebosante de basura con basura alrededor. Y bueno, creo que eso muestra que ante el aumento del desafío, del problema de la limpieza, no se ha reaccionado de la manera más eficiente. ¿Hay que tercerizar, consideras el servicio? Mira, la Intendencia tiene un montón de tareas en donde muchas las resuelven los funcionarios municipales, pero también participan empresas, cooperativas, organizaciones sociales. Ese es un menú que ya se utiliza, que seguirá estando disponible. No creo que por decir si tercerizo todo lo resuelvo, definitivamente esa no es mi visión. El tema recolección es el más importante hoy. Cuando pasa eso que decía el contenedor, obviamente la Intendencia está en falta. O no pasó el camión a tiempo, o en donde hay un contenedor se precisan 2 o 3. Ahí hay un problema también, es que hay mucha basura y basura durante mucho tiempo en la vía pública, porque también hay contenedores que no están llenos y que también tienen un montón de basura alrededor. Ahí hay temas de hábitos de los ciudadanos, hay temas del hurgado, de gente que lamentablemente vive en situación de calle sobre todo, y se ve la necesidad de revolver un contenedor para encontrar algo para comer o para vender. Entonces, el plan que nosotros proponemos es cambios sustanciales en las formas de recolección, sacar los contenedores en general de la vía pública, los contenedores barriales, e ir a contenedores en las casas, intradomiciliarios, como ya pasa en Canelones, como ya pasa en Santiago Vázquez, como pasa en Abayubá, y la gente está satisfecha. Y que no salga esa basura a la vía pública hasta que pasa el camión. Y eso en todos los barrios donde es factible, según la fisonomía de casas, ¿no? En lugares donde hay más cargado de edificios, de cooperativas,
también contenedores dentro de los predios, en los edificios, en las cooperativas. Contenedores plural porque es separar el reciclable del resto. Y eso también permite sacar contenedores de la vía pública. En el Montevideo rural es otro tipo de contenedores, con un pasaje diferente del camión, del basurero, digamos. En algunas arterias los llamados contenedores soterrados. O sea, es un menú de cosas que implica adaptar la forma de recolección a las características de cada zona. Estamos seguros, como ya pasó en Canelones, como pasó en Santiago Vázquez, en Abayubá, en Nuevo Llamas, que vamos a ver resultados rápidos en materia de limpieza de la ciudad con este cambio en los mecanismos de recolección, sumado a continuar con el barrido que hacen en general organizaciones sociales, con los motocarros, que también hacen organizaciones sociales, y después, como decía hoy, con el reciclado y el compostaje, que lo hacen cooperativas o organizaciones sociales. Solo breve, porque queremos hablar. ¿Las papeleras volverían a Montevideo en caso de que ganes? Las papeleras... Viste que es un debate abierto que se ha generado con la ciudadanía, el tema de las papeleras. Vas a la placita y no sabes, tenés que llevarte el papelito a casa. Bien. Las papeleras son una herramienta más que hay que integrarlas a un plan, que es este plan. Por lo tanto, podrán volver en muchos lados, en la medida en que la gente les dé buen uso. Porque las papeleras no se sacaron de todas partes. Se sacaron de lugares donde la gente tiraba la basura en la papelera. Pero en todo caso sí, puede haber retorno de papeleras. Pero no pensemos que es una medida mágica que porque pongamos papeleras vamos a tener la ciudad limpia. La ciudad limpia la vamos a tener en la medida que haya un plan integral. Cuando se tiran medidas así puntuales, sueltas, suena más a perfil electoral que a programa de solución. Vamos a un tema que nos convoca Vamos a lo nuestro. Vamos a cambiar rápidamente el ángulo del discurso. Nos convoca a los tres en este caso. Disculpame un segundito, discúlpeme candidato, discúlpeme economista contador. Sí. ¿Usted no miraba Pasión de Carnaval? No, él iba al teatro. Por supuesto, iba al teatro. Bueno, ahora sí, ahora estamos bien. Pues nosotros te vimos de lejos, en realidad. También voy al velódromo, voy a Arévalo, a distintos... Algunos candidatos de la oposición han sido críticos con lo que aporta la intendencia o no, los apoyos que da la cultura, sobre todo al carnaval, ¿no? Depende de dónde. Depende de dónde. Porque el gobierno anterior le quitó apoyos al carnaval en Montevideo. Es cierto. Pero no en Rocha, por ejemplo, donde multiplicó el apoyo en Rocha. Así que capaz que era parte de esa lógica que hemos visto en otras cosas de discriminación política, ¿no? Así como los recursos se retaseaban en Montevideo y Canelones y se ampliaban en otros departamentos donde gobernaba, por ejemplo, el Partido Nacional. ¿Vos decís que le falta información de primera mano a ellos, de decir... No, tienen la información que ellos quieren tener. Es de qué partido es el intendente. Claro, va por ahí la historia. Porque parece que muchas veces, han dicho mucho de la oposición, como que el carnaval no forma parte de la cultura. Palabra más, palabra menos, ¿no? En Uruguay dicen eso. Increíble, ¿no? Pero bueno, es de las cosas que nos identifica culturalmente a los uruguayos. Totalmente. ¿Código de ética sí o no en el carnaval? El código de ética tiene un poco curioso, en todo. ¿Sí? En todo tiene que haber código de ética. Pero hay que ver qué dice el código de ética en cada lugar. En el reglamento, cuando te hablan de crítica social, crítica política... Sí, está perfecto. Está bravo cortar eso, ¿no? ¿Y por qué lo vas a cortar? La murga, el parodista, el humorista, el lubón, la revista, tienen que trasladar lo que la gente siente, lo que la gente opina. Nos gustará más, nos gustará menos, según dónde estemos parados. Pero yo creo que ese fue el origen del carnaval y procurar limitar eso es ir contra la esencia misma, ¿no? Sí, y además también permanente, las críticas son por otro lado, que siempre las hemos escuchado también, podemos estar de acuerdo o no, lo que significa el carnaval en sus textos, ¿no? Y solamente vinculado a la izquierda, ¿no? Yo vi murgas recontra críticas del gobierno en los 15 años de gobierno que gobernó el Frente Amplio. Ahora, una vez me acuerdo que el flaco Castro dijo, y bueno, ¿por qué no hay murga de derecha? Nadie las prohíbe. No, y es cierto. Exacto.
Totalmente. ¿Qué hará el domingo Mario Vergara? ¿Vos qué vas a hacer? ¿Vos tenés Voy a la- votar. voy a Yo votar. tengo que venir a trabajar. Tenés que, cambiaste la credencial, Al por ejemplo, ¿dónde noticiero. votás? En el Cerrito. ¿No la Ah, muy cambiaste? bien. Nunca. Sigue en el barrio de la infancia. Y además son días que me encuentro siempre Con amigos. con amigos, Claro. con compañeros de la escuela, con compañeros del liceo, siempre. Y te diría que siempre me encuentro con compañeros distintos. Qué bueno. ¿no? Es retrotraerse a la Sí, adolescencia, tal cual. ¿no? Y vernos todos 55, 50 años más viejos. El domingo, ¿cómo va a ser tu movida desde que te levantás hasta que No, voy a esperás tratar de los descansar resultados? en la mañana, porque después va a ser un día largo. Voy a votar tipo 12:30 allá al Cerrito, a la escuela Gran Bretaña me toca, a eso de las 12:30. Después almorzaré en algún lado. Qué suerte que te vamos a tener en vivo, me estoy dando cuenta pensando en el noticiero. Mirá, vos ya Muy te bien. Esa se no es tiró el favorita, lance. ¿entendés? Se tiró el lance, Yo aprovecho mirá. todos los kioscos, Se porque tiró el claro, lance. Claro, está bien. Los tres candidatos del Frente vamos a ir al local del Frente, a La Huella. Nos conviene que Salvador a ir juntos. Exacto, a esperar los resultados, iremos, no sé, 7 y algo. Seguramente 8:30 ya vamos a tener los resultados. Y bueno, un poco el lógico festejo, espero, que signifique que el Frente Amplio va a seguir gobernando Montevideo. Después, no sé, supongo que iré a descansar un poco, a estar con mis hijos. Y nada, no me quedo. La semana siguiente voy a andar por acá, porque imagino que con las repercusiones del asunto uno tiene un rol a jugar. Pero después, honestamente, me voy a tomar una semanita de descanso, porque vengo de campaña tras campaña Sí, claro. tras Va para lado, campaña. va para lado. Estoy jugando infiltrado, como se dice en el fútbol. Y yo lo que te voy a decir es que, bueno, en caso de resultar ganador, porque a todos les hemos invitado a hacer algo, te compramos un kilito de durazno. Sí. Vos Mirá. ya Sí. andá O pensando sea en que el la arranque receta. Cuando del venga a programa es devolver el para tupper. No sacar nos digas que no. información. Claro. No sé, ¿va a haber torta de durazno? No, esa- No, pero la tenés que hacer vos, Mario. Ah, no, ahí no. No quiere cocinar. Esto es fácil. Viene Yo ese- cocino otras cosas, yo cocino salado. A Salado, bueno, Ah, cuando un día ok. que venga Danilo le decimos, él viene a devolver el tupper, el Claro. intendente, bueno, el caso, ¿no? Suponiendo como dice Rosario, viene a devolver el tupper y cocina. Vos Me sabés parece que, buen plan. no es para darles ideas, porque ideas a ustedes les sobran, pero No, no en te creo. Soriano hay un programa de televisión que lo hice un par de veces en campañas anteriores, en que te hacen la entrevista mientras vos cocinás. En Claro. Mercedes. En Mercedes. Sí, señor. Claro. Soriano. Sí, señor, CB10. Exacto. Sí, sí. Ahí tenés, he estado. bueno, por Es eso. muy divertido, pero ojo Sí, que es es peligroso, gordo, porque es vos gordo. concentrado Claro. en lo que estás haciendo, te agarran, Sí, ¿viste? sí, te agarran Eh, medio tambaleando con la respuesta. Te pasa una respuesta mal dicha Sí, y sí, es anda a cierto. cocinarla después, Sí, sí, ¿viste? sí. Pase lo que pase el domingo, en el año nos visitás y bueno, Eso no hay hablaremos duda, de no proyectos hay o duda. del trabajo. La semana que actual. viene los puedo visitar, Bueno, después del bueno, lunes. además, Bueno, agendate. Después está del todo lunes. grabado, todo grabado. Después del perfecto. lunes. El día que haya Llamamos torta a de Marcio y durazno, le vengo. decimos. Gracias, Perfecto. Mario. Mario, muchas gracias por estar en día a Gracias día. a ustedes Bueno, buena por- jornada el domingo. Por la buena onda, por sacarme un poquito Era la idea. del estrés de campaña. Y bueno, por supuesto, un gusto estar con los 12, que los tenía. Y nos vemos en una los semana, tenían en estilos distintos. ¿Viste? Y bueno. Pero nos hay que juntamos. hacer de todo, hay que La revolverse. magazine. Dicen magazine es de- dicen que es la dupla, ¿cómo es? Probada. Una dupla. Somos una probada. dupla probada, por eso estamos acá. Gracias a Carnaval. Gracias, Mario. Gracias que a pasen muy ustedes. bien. Gracias, Marito.